Bien, como comentaba Carlitos, el tema que vamos a comunicarles acá es acerca de Java. No sé cuánto se conoce acá de Java, asumo que de repente aspectos teóricos, porque en programación sí pues, se conoce acá. Entonces, lo que vengo a mostrarles acá son algunas bondades que nos ofrece este lenguaje. Ventajas, ¿no? Como todo aquello, para que sí sea una alternativa más, no una herramienta más, para que puedan ustedes en todo caso decidir si de repente profundizan, ¿no? Para que puedan analizar en todo caso las diferentes áreas o alternativas que tienen para usar esta herramienta, que a mi parecer pues trae muchas ventajas. Correcto. Bien. Antes de empezar a hablar de Java, hacemos una introducción pequeña. Si nosotros nos remontamos al pasado, la forma en que se construían los programas, ¿no? Era manejando un lenguaje de bajo nivel, un lenguaje que era entregado a la máquina, ¿no? ¿Verdad? Un lenguaje binario, era el lenguaje pues, que interactuaba directamente con el computador, con el hardware, con el microprocesador. Esa forma de programar, si bien es cierto, era más eficiente, pero era muy complicada. Estaba limitado únicamente a unos cuantos programadores. Entonces fue ahí, a partir de ello, que surgió la necesidad de crear otros lenguajes que sean más fáciles de manejar, lenguajes que sean más cercanos al lenguaje humano. Surgió posteriormente el lenguaje ensamblador, que de cierta manera hacía el trabajo de programar más fácil, ¿no? Pero todavía tenía un poco de complejidad. Es por eso que evolucionó más y llegamos a un lenguaje de alto nivel, ¿no? Si ustedes pueden ver en la parte derecha, fíjense, un ejemplo cómo era programar en lenguaje máquina, después el lenguaje ensamblador y el lenguaje de alto nivel. La diferencia es notoria, es mucho más fácil, ¿no? De esta manera. Actualmente ya no se programa en lenguaje máquina, en algunos casos en ensamblador, pero la mayoría programamos en lenguaje de alto nivel, porque es más sencillo, ¿no? Bueno, merita de estudio, conocimiento, pero de todas maneras es mucho más rápido, mucho más cómodo de esta manera. ¿Ya? Entonces, los lenguajes evolucionaron y surgió C. ¿Se han escuchado C, verdad? C. Aquellos que han programado en C sabrán que es bien tedioso, bien trabajoso, pero es actualmente el lenguaje más potente que hay. No existe ningún lenguaje hasta ahora que maneje el hardware con una eficiencia base C o C++. ¿Ya? Pero todavía había ese problema, que el programar en esos lenguajes era difícil, era pesado. Entonces, lo que se buscaba era ir poco a poco evolucionando más. Tenemos el C que evolucionó a C++. La diferencia sustancial entre C y C++ es que el C++ incorpora un paradigma nuevo, que es la programación orientada a objetos. ¿Se han escuchado, verdad? Más o menos. Esta programación, este paradigma, trae consigo una nueva forma de programar, cuya idea es abstraer realidad y llevarla al software, ¿no? El paradigma orientado a objetos se basa en una aplicación en la cual objetos se envían mensajes entre ellos, pero en resumen, la aplicación debe abstraer una realidad, ¿ya? A diferencia de C, que es un lenguaje estructurado, compuesto por funciones y módulos, ¿ya? Y la ventaja de C++, a comparación de su antecesor C, es que es más escalable. El modificar un proyecto es mucho más fácil cuando lleva un paradigma orientado a objetos que en el caso de C, ¿ya? Así poquito a poquito vamos evolucionando como lenguaje, cada uno incorpora su ventaja. Y a ver, entramos con Java. Si hablamos de evolución, podríamos decir que Java, ¿no?, evolucionó de C++. ¿Ya? Ahora, de repente ustedes se han preguntado, Java, el nombre de dónde salió, dónde nació. Java, ¿no? Inicialmente el nombre fue, si no me equivoco, Java, pero ese nombre tuvieron que descartarlo porque existía otro lenguaje con ese nombre. Entonces, fíjate, era una anécdota curiosa, ¿no? El desarrollador del lenguaje, pues, con unos amigos, se van a una cafetería y surge, pues, ahí la idea, ¿no? Yo también, pues, investigaba Java, de dónde venía. Resulta que era, pues, una isla en la cual, pues, había un café delicioso, cuyo café se llama Java. Y se inspiró en ese nombre y surgió Java, y quedó, pues, ahí la tacita, ¿no?
Java, pues un cafecito ahí, y ahí quedó, pues, ¿no? Su símbolo. Ahora, vamos a hablar un poco de dos tipos de lenguaje. Existen dos tipos de lenguaje. Aquellos que son los compilados, interpretados. ¿Ya? Hay dos grupos. Cada uno de ellos tiene sus ventajas, es cierto. Llegar a un punto en el cual uno sea mejor que otro es imposible. Cada uno tiene su desempeño diferente de acuerdo a las circunstancias. ¿Ya? Vamos a ver, a destacar cuál es el punto fuerte de cada uno y ahí ver por qué Java resalta frente a estos lenguajes. ¿Ya? Vamos a ver, entonces, aquí está. Vamos a evaluar estos dos tipos de lenguaje de acuerdo al factor tiempo en que se ejecuta, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda en ejecutar una aplicación compilada a comparación de cuánto tiempo tarda una aplicación no interpretada? Si usted ve el gráfico, tenemos por acá el desempeño de una aplicación compilada y acá interpretada. Para ustedes, ¿cuál es más rápido? Bueno, ahí creo que salir un poquito. Vamos a poner acá ya, ¿no? A ver, vamos a ponerle acá. Ya, ahí está mejor. La diferencia es notoria, ¿verdad? Más rápido, pues, el desempeño del lenguaje compilado, el tiempo que se ejecuta es mucho más rápido que un lenguaje interpretado. Eso está ya obvio, ¿ya? Digamos que por este factor, el lenguaje compilado se la lleva. Pero ahora, si vamos a evaluar otro factor, portabilidad. ¿Han escuchado este factor? Cuando un software es portable, ¿no? Un software se llama portable, ¿no? Cuando puede ser ejecutado en distintas plataformas. Portabilidad. Por aquí, por allá, por acá, por acá. Entonces, si nosotros evaluamos ese factor de portabilidad, fíjate, en el caso del lenguaje compilado, si tú deseas que tu aplicación pueda ejecutarse sobre plataforma Windows y también GNU Linux o de repente un Unix, ¿qué hay que hacer? Tienes que compilar tu aplicación en dicha plataforma, compilarla nuevamente en otra plataforma y así. Habría que compilar una y otra vez para que mi aplicación pueda correr en distintas plataformas. Ese proceso de compilación tarda bastante. No hablamos de una aplicación de una suma de dos números que compilamos en un segundo. Hablamos de repente de componentes de un sistema operativo que tarda horas en compilar. Entonces, esa tarea de estar compilando una y otra vez para que mi aplicación se ejecute en distintas plataformas era muy tedioso. ¿Ya? Esa es la forma en que el factor portabilidad, en el caso del lenguaje compilado, no tiene mucho soporte. Es su débil. ¿Ya? Pero vamos a ver este factor en el caso del lenguaje interpretado. A ver, miren, tenemos el código fuente. La manera en que se ejecuta un lenguaje interpretado, ¿no? Es que no hace falta compilarlo para ejecutarlo en distintas plataformas. Solamente codificamos una vez y simplemente con la ayuda de un intérprete lo ejecutamos en cada plataforma. De esta manera no hay que estar compilando una y otra vez este tipo de lenguaje. Solamente se codifica una vez y se ejecuta, nada más. De esta manera vemos que el lenguaje interpretado, desde el punto de vista de portabilidad, se comporta mejor que uno compilado, ¿verdad? Entonces, en conclusión, el lenguaje compilado es más rápido al ejecutarse, pero el lenguaje interpretado funciona mejor para ser portable. Digamos que ambos tienen lo suyo, tienen su fuerte. ¿Ya? ¿Qué es Java? La filosofía de Java es tomar lo mejor de cada uno, tomar la eficiencia en ejecución de un programa compilado y a la vez adoptar la portabilidad de los interpretados. De esta manera podemos ver que Java es una fusión. Java es una fusión de un lenguaje compilado e interpretado, los dos a la vez. De esta manera conseguimos que la ejecución de una aplicación Java sea rápida
y a la vez portable. Entonces, fíjate, en el gráfico tenemos un resumen de cómo es el proceso desde que se edita. Acá tenemos un archivo .java en el cual nosotros codificamos, pasa por un proceso de compilación y se convierte en un código de byte que tiene como extensión .class. Digamos que de acá a acá se ha efectuado una compilación y a partir de este punto lo que hacemos simplemente es ejecutarla en una máquina virtual o en una internet. Fíjate, si usted da cuenta en el gráfico, tenemos que esta aplicación está corriendo sobre 3 sistemas operativos: Windows, GNU Linux y un Unix. La pregunta es, ¿cuántas compilaciones he hecho para ejecutar en 3 plataformas? Una sola. ¿Se acuerdan del caso anterior? 3. Entonces, acá están viendo la ventaja enorme de combinar lo mejor de 2 lenguajes. ¿Ya? Es compilado y a la vez interpretado. Es rápido al ejecutarse y es portable. ¿Ya? Entonces, digamos que Java es independiente de la plataforma. Puede correr sobre cualquier plataforma sobre la cual exista una máquina virtual. ¿Ya? Otra cosa. Cuando hablamos de esta compilación, realmente no es una compilación al 100%, porque el concepto de compilación es pasar o traducir un lenguaje de alto nivel a código máquina. Y esto que está acá no es código máquina al 100%, es un código muy cercano al lenguaje máquina, pero no llega a serlo. Si bien es cierto, tiene una eficiencia muy alta, pero a comparación del lenguaje máquina al 100% no, pero se acerca bastante a él. ¿Ya? Esa es la intención. Vamos a ver el entorno típico de una aplicación en Java. ¿Cómo es que desde que desarrollamos hasta que ejecutamos, cuáles son los pasos que va a seguir? Fíjate, primero la etapa de creación. La etapa de creación es sencilla, es como cualquier aplicación. Nosotros podemos inclusive editar nuestro archivo en un bloc de notas. Ahora, la pregunta es, no sé cuántos tengan la costumbre de editar una aplicación en un bloc de notas. ¿No? Actualmente contamos con herramientas gratis, gratuitas y que nos proporcionan un entorno cómodo de programación. Quizá para modos de aprendizaje está bien, pero en un aspecto ya laboral, ¿no? Un proyecto mediano más grande, esto pues pasa de largo. Correcto. Bien, en esta etapa nosotros editamos la aplicación, el código, fíjate, usamos un editor, el archivo tiene una extensión de .java. Ahora, en Java se maneja el concepto de clases. Java es un lenguaje 100% orientado a objetos. 100% orientado a objetos. ¿Ya? Entonces, de ahí el concepto de clases se maneja en toda instancia. Todo es una clase. ¿Ya? El archivo fuente es .java. Acá tenemos, ¿no? .java. En este caso es un archivo mantenimiento curso.java. Editamos y lo guardamos en disco. Esa es la fase de edición. Lo segundo es la fase de compilación. Fíjate, ya teniendo un archivo fuente .java, lo que hacemos es usamos una aplicación JavaXT que lo que se encarga es de compilar el código fuente y el archivo pasa de ser un archivo .java a un archivo .class. ¿Ya? Y este archivo .class es lo que se llama bytecode o código de byte. Es un código cercano al código máquina, muy cercano al código máquina. Lo siguiente es que entra a trabajar un cargador. Se carga, hay un cargador de clase que se encarga de cargar este archivo .class a memoria. ¿Ya? Y pues una vez que termina de cargar en memoria, pasa a la fase de verificación. Fíjate, acá voy a recalcar una ventaja de la máquina virtual de Java. En el caso de Java, viene su máquina virtual, aquella que ejecuta los códigos de Java, se encarga de proteger el hardware. O sea, una aplicación de Java que tenga la intención de dañar el hardware, así no lo va a hacer. O sea, intrínsecamente tiene una protección. No cualquier aplicación hecha en Java tiene permiso para manipular el hardware. Es más, si es una aplicación de Java que descargas a nivel web, no tiene permisos para manipular tu computador.
Eso es parte de la seguridad de Java, ¿ya? O sea, aquellas aplicaciones que intenten dañar tu computador no van a poder, a menos que tú le des el permiso respectivo. La última fase de ejecución, una vez que tenemos ya cargado en memoria los archivos .class, hacemos uso de una aplicación java.exe y nuestro archivo .class ejecuta a través de la máquina virtual una aplicación. En este caso, el ejemplo es de una ventana, un entorno de gráfico, ¿ya? Vamos a ver las distintas distribuciones que nos ofrece Java. Si ustedes han escuchado un poco de Java, lo que nos comentan siempre que las ventajas es que Java funciona en todo tipo, desde un móvil, un sistema, una página o un sistema empotrado o hasta un microondas. No hay límites, puedes utilizar este lenguaje para cualquier plataforma hardware, correcto. Tenemos Java en distribución móvil, edición móvil, la cual, si bien es cierto, el dispositivo es limitado, pero soporta muy bien aplicaciones pequeñas, juegos, inclusive accesos a base de datos, de todas maneras de un aspecto limitado, pero ahí tenemos ya una alternativa. Si seguimos subiendo, tenemos pues Java en edición estándar. Con este paquete tú puedes desarrollar aplicaciones de escritorio a nivel web, llamados complementos o apples, o sistemas, mira, de entorno ventana que ya hemos visto en otros lenguajes, ¿ya? Y si seguimos subiendo la escala, tenemos acá la última etapa, que es Java edición empresarial. Digamos que este paquete, este framework, ya incluye, bueno, es un nivel avanzado. Esto se usa para el nivel web, para sistemas grandes que toman desarrollo años y cuyos cambios son constantes. Esta edición de Java se maneja todo lo que son patrones de diseño de software, ¿ya? No sé si de repente ustedes han escuchado el tema, los patrones de software. Hay muchos patrones que se implementan para crear un software. Los patrones sirven para que tú puedas adoptar una etapa de desarrollo correcta, adecuada, para evitar más adelante toparte con problemas. Entonces, esta edición trabaja de la mano con todo lo que son patrones y buenas prácticas de software, ¿ya? Para ello existen frameworks gratuitos y muy buenos. Y bueno, en resumen, esto vendría a ser las divisiones de Java: móvil, edición estándar y la edición empresarial. Cada uno de ellos engloba al más pequeño. Ahora, si hablamos de entorno de desarrollo, contamos en el mercado con muchos entornos de desarrollo para el lenguaje Java. Los más conocidos son NetBeans y Eclipse, ¿no? Gratis y en su versión gratuita, son excelentes. Yo particularmente trabajo con estos dos. Me gusta más este porque es más ligero. Trabajo en base a full plugin, pero tampoco no es descartable el uso de NetBeans porque finalmente el lenguaje es el mismo en ambos. Ya cada uno pues adopta la herramienta que le parezca más cómoda. Y yo prefiero Eclipse, pero el mercado se orienta más a manejar con NetBeans. Pero igual tenemos herramientas gratuitas o de pago. En el caso de NetBeans, actualmente tenemos la versión 8.0.1. Si te das cuenta, en la página web tenemos distribuciones para descargarla, desde el IDE más ligero hasta el más completo, ¿ya? Y mira, inclusive actualmente esta versión está soportada para entornos Windows, para Linux y macOS. Lo bueno de este entorno es que constantemente se está actualizando y cuenta con complementos o plugins para todo tipo de trabajo. ¿Ya? Entonces siempre está ahí escalando y la comunidad de NetBeans está constantemente actualizándose. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer en Java, aplicaciones que podemos desarrollar con este lenguaje. Lo primero más básico es el manejo de gráficos.
Lo que tenemos acá es un juego de Tetris, ¿no? Ya todos lo hemos conocido, lo hemos jugado. Fíjate, lo que se está manejando acá es únicamente gráficos, ¿ya? Es un tema básico. Se está haciendo uso de biblioteca del sistema operativo netamente de gráficos, movimientos, coordenadas. Esto se realiza de manera simple, no involucra el uso de muchas bibliotecas, ¿ya? Es simplemente una clase que trabaja distancias, medidas, rotaciones, ¿ya? Y fórmulas matemáticas. Pasamos al tema de applets. ¿Y qué son applets? Mira, el término applets se ha acuñado a Java, pero realmente el término applets va más allá. Applets es un complemento, ¿ya? Que va encontrado en otro archivo, usualmente en una página web. Por ejemplo, tenemos juegos en Flash que están encontrados en una página web, o otros complementos o plugins. Entonces, applets no solamente se acuña a Java, sino ese término es una aplicación que está dentro de la aplicación, como complemento. Ahora, vamos a ver qué ventajas me trae un applet, pero hecho en Java. Mira, acá tenemos, por ejemplo, una página web y acá tenemos empotrada un applet, ¿no? Que no es más que una aplicación hecha en lenguaje Java, que se descarga de un servidor y se ejecuta en el navegador, en el cliente, ¿ya? La ventaja de desarrollar estos applets, como acá lo puedes ver, es que son multiplataforma. Claro, si estamos diciendo de que Java se ejecuta sobre cualquier plataforma, sus applets también lo son, siempre y cuando exista una máquina virtual capaz de ejecutar. Otra ventaja es que estos applets son compatibles con casi todos, no todos, casi todos los navegadores web. Ahora, van a ver más adelante que hay ciertas desventajas, si no es perfecto, ¿ya? Otra ventaja es de que puede tener acceso completo a la máquina. Esto es relativo, porque eso de puede es un permiso que tú se lo vas a dar, porque de por sí ninguna aplicación web va a poder intentar manipular tu máquina, a menos que tú le concedas permisos. De por sí ahí entra el aspecto de seguridad de Java. Las desventajas, bueno, es que a veces se requieren complementos o plugins de Java que a veces no se encuentran en todos los navegadores. O es más, estás tú en la obligación de tener actualizados tus navegadores. Si la versión de tu navegador es muy antigua, pues esta aplicación Applets que se descarga del servidor no se va a ejecutar, ¿ya? Otro es que para que se ejecute esta aplicación o este applet hay que esperar a que la máquina virtual se cargue, y esto a veces puede tardar entre 10 a 15 segundos, dependiendo de tu aplicación que está, o la aplicación que está descargando el servidor. Pero una vez que la máquina virtual se carga, las demás ejecuciones siguientes son más rápidas. Otro es que un applet podría exigir una versión específica. Bueno, JRE es prácticamente la máquina virtual. Este componente incluye la máquina virtual dentro de sí mismo. Miren, este es el caso de un applet. Si tú intentas ejecutar, o tú vas a un servidor y quieres ver de repente un applet acá, primero te vas a encontrar con la seguridad que implementa un navegador. En este caso es un ejemplo de Chrome. Si intenta ejecutar un plugin, un applet, y lo primero que estás viendo es que el navegador te está bloqueando. Por seguridad te bloquean los complementos. Entonces, lo primero que haremos acá es simplemente configurar en el navegador que me permite ejecutar este plugin que intento observar. Simplemente acá lo configuro para que me permita observar dicho complemento. Hasta ahí todo parece bien. ¿Qué pasa acá? Tampoco puedo verlo. En este momento lo que está pasando es que está entrando a funcionar la seguridad de Java. La máquina virtual está impidiendo que este applet se ejecute, porque la política de seguridad de la máquina virtual es que
cuando un applet se descarga de un servidor e intenta ejecutarse acá en un navegador, solamente podrá hacerlo siempre y cuando dicho complemento plugin contenga una firma digital. ¿Y qué es una firma digital? Simplemente es como un sello que asegura de que una aplicación venga realmente del lugar que dice venir y que venga realmente de la persona que dice venir. Pero en internet vas a encontrar muchas aplicaciones, muchos plugins que no tienen firmas digitales. Es por eso que la máquina virtual te está acá prohibiendo que tú puedas ejecutarlo por seguridad. Entonces, ¿qué solución hay? Si yo pretendo ejecutar un applet y no puedo, porque la máquina virtual no me acepta este applet porque no tiene su firma digital. Mira, la versión de Java, la versión más actual que es 8, incluye unas normas de seguridad bien estrictas. Antes venía con seguridad alta, muy alta y media. Ahora viene con seguridad alta y muy alta. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que si yo deseo ejecutar un applet que no tenga una firma digital, lo único que podría hacer simplemente es agregarla a una lista de excepciones. Lo que hacemos simplemente es acudir a una aplicación que configura la máquina virtual de Java y a través de dicha aplicación nosotros nos dirigimos acá a seguridad. En esta aplicación tenemos acá, por defecto está configurada con una seguridad alta y por acá tenemos muy alta. Si nosotros configuramos la máquina virtual para una seguridad muy alta, lo que conseguimos es esto, que solo se van a ejecutar aquellos apples o aplicaciones que vengan a un servidor que tengan firma digital. Mientras que la alternativa de alta me permite ejecutar las que tengan firma digital e inclusive aquellas que no lo tengan. Como en el caso anterior, esa aplicación no contaba con firma digital, lo único que puede hacer es que ese sitio web tendría que editarlo acá, en excepciones. Entonces, acá tenemos una opción para poder ingresar los sitios en los cuales voy a colocarlo como seguro. Ya, fíjate acá, yo voy a agregar aquellos sitios web que yo considere seguros. A pesar de que dichas aplicaciones no contienen firmas digitales, ya bajo tu responsabilidad colocarlas acá para que la máquina virtual las pueda ejecutar. Acá simplemente agrego el servidor o el sitio web y en la máquina virtual me pregunta acá, ¿no? Bajo un riesgo, el considerar este sitio web como seguro. Entonces simplemente lo agrego a la lista de excepciones, ¿ya? Y ahora sí, una vez que la tengo acá registrada, ya puedo ejecutarla una y otra vez sin ningún problema. Bien, ¿cómo es que trabaja Java para la base de datos? Porque si bien es cierto, la mayoría pues nos orientamos al manejo, ¿no?, de aplicación interactuando con una fuente de datos. Mira, en el caso de Java cuenta con un conjunto de APIs para que pueda acceder a una base de datos que está por acá. Esta es una aplicación común y corriente que usa como complemento acá otro API para poder manipular ¿qué cosa? Mira, esta API que está acá no puede manipular directamente un gestor de base de datos. Necesita un driver. Y en el caso de Java le llaman driver JDBC. Este driver JDBC no lo provee Java. Java no fabrica ni diseña estos drivers. Estos drivers los fabrica el proveedor de base de datos. Mira, acá tenemos un ejemplo de gestor Sysbase. No sé si ustedes conocen Sysbase, no, como Power Builder, por ejemplo. Este motor de base de datos diseñó su driver JDBC para que su gestor de base de datos pueda interactuar con una aplicación Java. Igual, en el caso de Oracle también ha fabricado su driver JDBC, o en el caso de Postgre, o en el caso, fíjate, de muchos bases de datos, ya diseñan sus drivers JDBC para que puedan interactuar con una aplicación Java. Entonces, lo que tendríamos que hacer acá es descargar el driver JDBC
dependiendo de qué servidor de base de datos fuera utilizado. Entonces, una vez que tengo este driver JDBC, tengo instalado mi servidor, construyo una aplicación en Java y conecto de mi aplicación al API y del API al driver JDBC, y este se encarga de acceder directamente a la base de datos. En esta interacción usamos 4 clases, ¿ya? 4 clases, aquí están. Una clase Driver Manager, una clase conexión que se encarga de justamente conectarse al servidor, una clase sentencia que lo que se encarga justamente es de enviar SQL a la base de datos, y una clase resource que se encarga de obtener o capturar los resultados de esta sentencia. Estas 4 clases se manejan en la interacción de la aplicación a un servidor de base de datos. Bien, quiero mostrarles acá justamente un proyecto que nosotros, bueno, en Senati, con nuestros muchachos de programación, empezamos desde el mes 1 hasta, bueno, tenemos un módulo de programación de Java que consta de 6 meses, desde comenzamos lo más básico hasta intermedio avanzado. Y lo que con los muchachos que estamos avanzando y estamos terminando es justamente un proyecto. Es implementar un sistema de gestión de información multiplataforma justamente para gestionar datos, ¿no? Información desde la AT mismo. La intención es crear poco a poco una aplicación que conforme vaya creciendo vaya reutilizando lo que ya vamos haciendo. Cada parte que vamos haciendo va a usarse en lo siguiente. Se va reutilizando y reutilizando hasta llegar al nivel más alto. Entonces, cada vez nosotros vamos entregando un proyecto pequeño. De esa manera, podemos nosotros ver en nuestros muchachos qué es lo que van aprendiendo, cómo responden, ¿no?, ante el curso, ante la clase que les brindamos. ¿Ya? Bien. El proyecto, fíjate, está hecho en Java 8. Esta es la máquina virtual. El framework para desarrollar, el framework que consta con las herramientas de desarrollo es el JDK versión 7, y estamos trabajando con gestor de base de datos MySQL. Para poder gestionar el servidor MySQL usamos la herramienta visual MySQL Workbench. No sé si de repente ustedes han usado herramientas visuales para gestionar base de datos. De todas maneras es más fácil administrar una base de datos a nivel usando una interfaz gráfica que reprende directamente cuando es, ¿verdad? En el caso de MySQL nosotros usamos esta herramienta visual que me permite configurar el servidor de manera rápida, crear mi base de datos, mis tablas, permisos de manera fácil. Otra cosa que nosotros hemos implementado en el proyecto son los patrones de diseño. Patrones existen muchísimos, bastantes. Los que estamos tomando en cuenta son el patrón DAO, el patrón DTO y el patrón único. Son 3 de los patrones más usados. Estamos usando programación en capas. ¿Se han escuchado esto, verdad? Programación en capas. Dicha programación se basa en subdividir, ¿no?, por un lado, lo que el usuario va a interactuar con el sistema, por otro lado, la red de negocio, y por otro lado, el acceso a la base de datos. La programación en capas lo que busca es que una aplicación, un proyecto sea, o con el tiempo pueda cambiar fácilmente, ¿ya? Que cuando de repente se produzca un cambio, para poder aplicar ese cambio a la aplicación sea sencilla. En otras palabras, lo que busca es la flexibilidad de una aplicación. Actualmente los sistemas medianos a grandes se elaboran por capas, N capas, 3, 4, 5 capas. Si hablamos de un proyecto web, N capas. Y patrones, ni qué decir. Al menos en Java, una aplicación en capas te fuerza a usar patrones. ¿Ok? El entorno, fíjate, se pretende que este proyecto pueda correr bajo un entorno de DOS, consola, el más sencillo, ¿verdad? A la vez, también en entorno gráfico, en entorno web y finalmente en entorno móvil. La idea es no hacer uno para cada uno, es hacer un núcleo, una capa o 2 capas, y reutilizar esas capas para que mi sistema pueda correr acá, acá, acá y acá.
La idea no es empezar de cero, sino lo que hemos avanzado, reutilizarlo en uno y en otro, ¿ya? Para que así ustedes puedan ver la fortaleza de una programación en capas. Vamos a ver que cuando tenemos una programación en capas, si queremos cambiar de entorno, es sencillo, sencillísimo, ¿ya? Súper rápido. Bien, acá tenemos por ejemplo el modelo de base de datos. Es una base de datos sencilla, solamente tiene 5 tablas. Hemos usado la herramienta MySQL Workbench. Es una herramienta gratuita y permite un desarrollo de una base de datos súper rápido. ¿Ya? Esta es la base de datos del sistema. Y esta es la estructura del proyecto. Fíjate. Acá tenemos la base de datos. Vamos a crear una capa que se llama capa de acceso a datos. Fíjate, esta capa es aquella que se va a encargar únicamente de acceder directamente a la base de datos. ¿Ya? Luego tenemos otra capa, la capa llamada capa lógica de negocio. Esta capa se encarga de englobar o abstraer las reglas de negocio de la empresa. Y por último, una tercera capa, la capa de presentación, que es aquella capa en la cual el usuario interactúa directamente. En este caso, queremos que la aplicación corra de OS a través de interfaz gráfica, web y móvil. Fíjate, si te das cuenta, la aplicación viene por acá, usa esta capa, y para poder desarrollar estos 4 tipos de interfaces, he reutilizado lo que está acá. Cuando yo separo una programación en capas, puedo reutilizar dichas capas. Y si quiero pasar de una interfaz a otra, simplemente modifico acá, en esta capa. Estas 2 capas no las toco nada. ¿Ya? De esa manera puedo reutilizar el trabajo que está acá. Todas mis sentencias, todos mis accesos a la base de datos se mantienen intactas. Las reglas también. Lo que va a cambiar únicamente es la forma o la interfaz en que el usuario va a interactuar con el sistema. ¿Ya? Y aquí, fíjate, acá tenemos los patrones que hemos usado para la construcción de este proyecto. Bien, acá hay un concepto pequeño acerca de patrones. De repente algunos no lo han escuchado, de repente poco. Como les decía, ¿no? ¿Qué es un patrón de diseño? Son ciertas pautas que se suelen adoptar para que un proyecto pueda avanzar, pueda ser flexible, con el tiempo pueda soportar cambios. Son sugerencias hechas por personas pues, que han tenido una experiencia en programación, se han topado con ciertos problemas en proyectos y justamente para evitar que otras personas se topen con esos problemas es que se han creado estos patrones. Bien, Java, por ejemplo, en su página oficial identifica muchos patrones de diseño. Bueno, acá hay bastantes. Cada uno se usará de acuerdo al contexto. Por lo general, estos patrones se usan en un entorno web. ¿Ya? En un entorno web, el uso de estos patrones es imprescindible. Bien, empezamos entonces por la primera capa. Si ustedes recuerdan, hablamos de una capa que interactúa directamente con la base de datos. En este caso, hablamos de la capa de acceso a datos. 3 características de esta capa son que esta capa se implementa usando el patrón DAO. Otro, en esa capa nosotros nos encargamos de conectarnos a la base de datos. Y es en esta capa en la cual nosotros manipulamos directamente la base de datos. 3 características que vamos a manejar en esta capa de acceso a datos. Aquí está, ¿verdad? En Java, la forma de conectarnos a una base de datos es de esta manera. Declaramos acá un driver. Ahora, esto que está acá, esta cadena, ¿cómo sabes cómo ubicarla? Fíjate. Cuando tú vas a un proveedor de base de datos, descargas de internet, como te mencioné, el driver respectivo de un motor de base de datos, en la documentación te colocan estos datos. En la misma página del servidor de base de datos encuentras esta cadena de conexión, este driver. Lo siguiente es especificar una URL. Una URL es más que una ruta, la cual comienza con JDBC 2 puntos y por el producto, por el servidor, que es MySQL. 2 puntos, barra, seguida por en este caso el
servidor. ¿Dónde se encuentra el servidor? Localhost se refiere, pues, el servidor está en la máquina local. Si es una máquina que está en otra, de repente, en entorno de red, acá iría el IP. Seguido, 2 puntos por el puerto. El puerto por defecto de MySQL es 3306. Seguido por la base de datos. Otros parámetros son el nombre de usuario y la clave. Estos 4 parámetros son necesarios para que puedas conectarte a una base de datos usando Java. ¿Ya? Mira, con esos 4 datos y una clase de conexión, uso estos parámetros y ya me conecté a una base de datos. Una vez que me conecto a una base de datos, lo siguiente es interactuar con esa base de datos. Lo que tengo acá es el ya conocido lenguaje SQL, ¿verdad? Que lo hemos manejado en distintas aplicaciones. Acá lo que tengo es una sentencia simple, es un CL, ¿ya? Pero fíjate, esta sentencia SQL tiene algo en particular. Estamos usando acá una clase llamada, son sentencias parametrizadas. No sé si ustedes han escuchado de repente que el acceder a una base de datos, el construir una sentencia SQL, si no se construye de forma segura, está propensa a recibir ataques de inyección SQL. Mira, acá estamos usando una clase llamada PrepareStatement, que lo que se encarga es de diseñar un SQL, pero parametrizado. Si usamos esta clase que nos proporciona Java, le estamos dando una seguridad a nuestra sentencia para que nadie pueda inyectar código SQL en esta sentencia. ¿Ya? Ese es para protección. Lo que finalmente acá tenemos es el uso de esta clase. Esta clase lo que se encarga es de recibir los resultados de esta sentencia. Si esta sentencia está llamando a un registro en la base de datos, el resultado de ese registro o el resultado de esa llamada se almacena en este objeto. Este objeto ya contiene los registros del resultado y es este objeto el que se encarga de extraer. Fíjate. Acá lo que estamos haciendo es extrayendo de este objeto el ID-curso, el nombre, el módulo, para usarlos en la aplicación. Lo que sigue acá simplemente son sentencias que evitan las excepciones, capturan las posibles excepciones que se pueden producir cuando intentamos acceder a una base de datos. Lo otro, hemos hablado del patrón DAO, que es una capa que accede directamente con la base de datos. Ahora, ¿y este patrón? Este patrón que se conoce como patrón único. Mira, si ustedes han escuchado el concepto de clases y objetos, ustedes saben que una clase no es más que una plantilla, ¿no? Una clase es una abstracción de un ente y un objeto es esa clase llevado en vida. Entonces, el patrón único es un tipo de clase especial. Es un tipo de clase que solo se puede instanciar una vez. Vamos a verlo acá en un gráfico. Acá tenemos una clase de conexión 1. Y acá tenemos un objeto que parte de esta clase. En esta aplicación hay 2, 3 y 4 conexiones. Por cada conexión se está creando un objeto en memoria. Si yo en una aplicación me conecto 4 veces, tengo 4 objetos en memoria. Si me conecto 20 veces, tendré 20 objetos, 100 veces 100 objetos. Lo que está pasando es que se está consumiendo recursos de RAM. ¿Ya? Entonces, justamente el patrón único entra a trabajar en este aspecto. Mira, en el ejemplo siguiente, tenemos múltiples conexiones, pero por cada conexión solo se está creando un objeto en memoria. Por lo tanto, si yo adopto este patrón único, lo que consigo es que yo pueda tener en una aplicación muchas conexiones, pero solo un objeto por esas conexiones. Entonces, lo que estamos consiguiendo ahí es un ahorro de consumo de RAM, ¿ya? De recursos. ¿Y cómo se implementa este patrón único? Ahí está, es sencillo, es una clase, nada más, ¿no? En conclusión, lo que permite esto es que
se pueda instanciar un objeto una sola vez, ¿ya? Y de esta manera conseguimos ahorro de recursos. Digamos que en resumen eso es lo que busca este patrón, ¿ya? Este patrón lo usamos en la conexión de base de datos para que ahorremos al máximo el uso de recursos. En este caso específicamente la memoria RAM. ¿Correcto? Bueno, esta es la implementación en Java del patrón único implementando la conexión a base de datos, ¿ya? Y bueno, esta es un poco una parte técnica, no voy a entrar a detallar esto, pero en conclusión, lo que estamos haciendo acá es lo mismo que hicimos en antes. Esto, en resumen, se conecta a la base de datos, ¿ya? Esto se está conectando a la base de datos, usando un nombre de servidor, un puerto, una base de datos, un usuario y contraseña. Pero lo está haciendo implementando el patrón único, ¿ya? De esa manera. Bien, regresamos por acá. Si te das cuenta, hay la costumbre, fíjate, hay la costumbre de que nosotros, cuando creamos una aplicación que se conecta a una base de datos, tenemos por costumbre en la misma aplicación colocar los datos para conectarlos al servidor. Entonces ahí surge el término el hardcodear. Entonces cuando hacemos esto, cuando tú en tu aplicación estás escribiendo acá la cadena de conexión a la base de datos, estás hardcodeándola y no es aconsejable hacer esto. No es aconsejable que tú en tu aplicación estos datos los coloques. ¿Por qué? Supongamos que en un momento dado el servidor cambie, de repente cambie la base de datos o se modifique el IP de la máquina o el puerto. ¿Cómo modificas esto? Tendríamos que otra vez acudir al código fuente, modificar, cambiar y compilarlo. Y si al mes vuelve a cambiar, hay que estar otra vez tocando el código fuente y modificar y compilar. Entonces no es de buenas prácticas incluir la cadena de conexión en la misma aplicación, ya no es aconsejable. Ahora, si nosotros no colocamos acá, la pregunta es ¿dónde colocamos entonces estos datos? Lo aconsejable es que los datos de conexión al servidor no estén dentro de la aplicación, sino en un archivo externo de acá. Acá tenemos un simple archivo .ini en el cual nosotros estamos especificando los datos de conexión. ¿Y esto qué ventaja me da? Que si por ejemplo en algún momento cambiase de repente el servidor o el puerto o la base de datos o el usuario o la clave, yo ya no toco la aplicación o el código fuente, simplemente manipulo el archivo externo. ¿Ya? Es más rápido manipular un archivo externo que estar tocando código fuente, compilando y otra vez distribuyendo la aplicación. Únicamente manipulo o cambio en este archivo externo, como está acá. ¿Ya? Ahora, la cosa no queda acá. Esto, por ejemplo, me trae otro problemita. Si yo tengo mis datos de conexión a una base de datos así, en un archivo de texto plano, la pregunta ¿es que estos datos van a estar seguros? Mira, cualquier persona con acceso a esta carpeta o esta ruta puede abrir este archivo y puede observar qué cosa. Claro, la contraseña, ¿verdad? Entonces fíjate cómo es, ¿no? Una solución anterior me trajo un problema. ¡Wow! ¿Qué hacemos ahí? ¿Ideas? ¿Ustedes conocen un método para proteger información? Sí, sí conocen. ¿Cómo se llama? Cripto, bien, en matemáticas, bien. Se llama cripto. Bien. A ver, este es el problema, la clave. Y no solamente la clave, ¿eh? El nombre de usuario, la base de datos, es información sensible. ¿Qué hacemos? A ver, alternativas. ¿Han escuchado ustedes de encriptación o cifrado de datos? ¿No? ¿Qué es lo que ven acá? Fíjate. Una cadena, una palabra que tiene un significado, pasa a ser otra cadena cuyo significado no es entendible. Entonces, digamos que la encriptación de datos es convertir una palabra o una cadena en otra
cuyo significado no sea entendible. De esta forma, lo que ocultamos es el significado, el mensaje, la información. Digamos que la palabra original pierde semántica. O sea, los datos están ahí, pero el significado lo pierdes. Entonces, si nosotros logramos encriptar los datos de conexión o la clave, la persona podrá tener acceso, sí, podrá abrir el archivo, lo puede abrir, pero no va a poder entender en todo caso lo que está escrito ahí, porque está encriptado. Entonces, la idea es esta, que tengas tus datos, los encriptes y en otra ocasión lo inverso, lo desencriptes y obtengas la cadena original. ¿Ya? Entonces, eso es el encriptar datos. Ahora, en Java montamos una clase que permite implementar ese mecanismo de encriptación. Algoritmos para encriptar son muchísimos, bastantes. Java incluye muchísimos de ellos. ¿Ya? El más usado es el algoritmo de, ¿no? Que es un algoritmo simétrico, ¿no? Porque puedes encriptarlo y desencriptarlo, los dos, ¿ya? Y fíjate, es tan sencillo encriptar en Java una cadena de texto simplemente usando una clase Cipher. Esta clase que está acá te provee el mecanismo para poder encriptar cualquier cadena de texto. Tú con esta clase vas a elegir cuál de estos algoritmos te parece el adecuado, le das acá una pequeña llave, crea, cifra la cadena y te genera, en este caso, la palabra encriptada. ¿Ya? Una simple clase hacemos con encriptación. Sencilla nomás. Y el resultado quedaría así. Anteriormente teníamos la cadena de esta manera, ¿no? Con la clave y el usuario. Una vez que ha estado encriptada, la tenemos acá. Entonces, lo que se ha ocultado es la información. Los datos están ahí, no se han ocultado. Lo que se oculta es la información o, en todo caso, la semántica de estos datos. De esta forma, si alguien accede a este archivo, pues no puede conocer nada. ¿Ya? Nada. De esta manera, al menos, hemos cubierto un punto débil, ¿ya? De la protección de estos datos de conexión. Otra forma, sí, o sea, hemos hablado de encriptar datos, ¿no? De cambiar el significado de una palabra con otra. Existe muchas más áreas, una llamada escenografía, la cual se encarga justamente de esconder palabras en imágenes. Tú podrías hacer una foto, esconder una palabra. ¿Te imaginas de repente ocultar los datos de conexión en una imagen, en una foto? De repente la persona que abre la imagen ve una foto y nada más, pero no se da cuenta de que en esa foto está ocultada, está escondida un texto. ¿Ya? No es común usar este mecanismo para encriptar proteger datos de conexión con una base de datos. Pues de que se puede, pero no se suele usar esto. ¿Ya? Esto se suele usar en otros campos. Pero el objetivo de esto es el mismo de encriptar datos. Es el mismo. ¿Qué cosa? Esconder información. ¿Ya? Esto es simplemente ocultar texto en una imagen. De tal manera que ante los ojos humanos sea imposible poder detectar dicha información. ¿Ya? Y bien, regresamos a la conexión y tendríamos una aplicación, y aquí está. Esta aplicación hace uso de estos datos para conectarse a la base de datos. Ahora sí, está flexible, está seguro y vamos poquito a poquito puliendo el sistema. ¿Ya? De a poco estamos tratando de pulir el sistema lo más flexible que se pueda y lo más seguro que quede también. ¿Ya? A ver, vamos, seguimos acá a ver qué más nos corresponde. Ajá. En todo caso, acá tenemos el patrón DAO, que no es más que la capa de acceso a datos. ¿Ya? Hemos dicho que la capa de acceso a datos se encarga de interactuar directamente con la base de datos, se encarga de conectarse, de mandar sentencias, de traer datos, los procesa. ¿Ya? Ahora, el patrón DAO permite implementar esta capa. Esta capa de acceso a datos lo trabajamos con este patrón. ¿Ok?
Y por acá tenemos la siguiente capa, todavía no entramos acá, ¿ya? La capa de lógica de negocio. Bueno, ¿y cómo implementamos este patrón DAO en Java? Fíjate, si recuerdas te comenté que en Java todo es una clase. Entonces, un patrón DAO implementado en Java no es más que una clase. Pero dicha clase que implementa, mira, esta clase pequeñita llamada curso DAO, porque esta clase se encarga de implementar métodos para acceder a una tabla llamada curso. Con estos métodos tú puedes acceder, por ejemplo, a un curso, puedes buscar un conjunto de cursos, puedes insertar a la base de datos un curso, puedes actualizar un curso, o puedes obtener un curso por el nombre del módulo, o puedes eliminar un curso. Estos métodos lo que va a hacer internamente es acceder a la base de datos. Estos métodos acá no se muestran implementados, solamente están declarados, pero lo que cada método hace es interactuar directamente con la base de datos, ¿ya? Eso hace el patrón DAO, interactuar directamente con la base de datos. Otro patrón, si bien es cierto, hemos hablado de capas, tres capas, la pregunta sería, esas tres capas cumplen una función específica, ¿cierto? Pero esas capas deben comunicarse, esas capas no están aisladas, esas capas se comunican. ¿Y cómo lo hacen? La comunicación que se da entre estas capas es a través de otro patrón, este que está acá. Y por acá surge el concepto de patrón de TO, que no es más que, en traducción español, es objeto de transferencia de datos. Esto que está acá no es más que una clase también. Esta pequeña clase lo que se encarga es de comunicar a las distintas capas. Las capas se comunican a través de estas clases o patrones de TO. Ya, mira, por acá, por acá, por acá, por acá. Y de vuelta. Se comunican a través de este patrón. ¿Y cómo se implementa este patrón en Java? Igual, fíjate, es una clase común y corriente, pero esta clase que implementa este patrón no es más que una clase que especifica características de dicho objeto. Si estamos hablando de un curso, en este caso la clase de TO tiene que reflejar características de este objeto, y de curso, un nombre de curso o el contenido de dicho curso. Es una clase sencilla, corta, la más pequeñita. Acá tenemos, por ejemplo, implementado. Tenemos la base de datos, tenemos nuestra capa de acceso a datos. Específicamente estamos trabajando con la tabla curso. La capa de datos llamada curso DAO interactúa con la capa de lógica de negocio a través de esta clase curso de TO. Entonces, estas dos se comunican usando esta clase, ¿ya? Esta accede a la base de datos, trae registros, y estos registros, estos resultados, ¿cómo se le envía a la otra capa? A través de esta clase. Constantemente se envían los mensajes de acá para acá a través de este objeto. Ahora, seguimos avanzando y llegamos a la capa de negocio. La capa de negocio no es más que aquella capa en la cual se va a especificar las reglas de negocio de la empresa, ¿ya? Esta capa sí va a variar dependiendo de las normas o los requisitos que tenga en este caso el cliente que nos solicite diseñar o construir el sistema, ¿ya? Esto es cambiante, lo que se le acaba es esto cambia bastante, esto cambia muchísimo, ¿ya? Entonces su sistema debe ser capaz de soportar cambios frecuentes que se dan en esta capa, ¿ya? Mira, vamos a ver cómo es que se implementa más o menos la interacción entre la capa de acceso a datos y la capa de negocio. Mira, y otra vez aparece acá esta clase o este objeto de TO. Acá tenemos, por ejemplo, en la capa DAO implementado las sentencias SQL que conocemos. Acá tenemos los select, los insert o los update, ¿ya? Pero es en la capa de negocios, por ejemplo, donde se especifican las reglas del negocio. Si te das cuenta acá, hay un método que dice insertar curso. Pero fíjate, dentro de este método
se está evaluando. Dice, correcto, se pretende insertar un curso nuevo en la base de datos. Primero, busca cuántos cursos hay por ese módulo. Por acá busca. Luego, pregunta, si existe menos de 12 cursos para ese módulo, lo insertas. De lo contrario, no se puede insertar. Si te das cuenta, esto que está acá es una regla de negocio. Esto, por ejemplo, lo implementa la institución. Esto podría ser 10, 8 o 20 cursos. Esta regla podría cambiar. Si te das cuenta, lo que está acá es únicamente una regla de negocio. Acá, en esta clase, no se conoce insert o select o update. ¿Ya? Por aquí está disipado o está dividido lo que es SQL con regla de negocio. ¿Ya? Acá únicamente va la regla que la empresa impone. Por ejemplo, en el caso de Senati, no puede haber más de 12 cursos por un mismo módulo. Esa regla puede cambiar, sí, puede cambiar, pero sea cual sea el caso, en esta capa no tocamos para nada las sentencias SQL, están separadas. Ok, simplemente lo que mandamos son órdenes. Buscar curso. Ese buscar curso se implementa acá en esta capa como un select. El insertar curso se implementa en esta capa como el insert. ¿Ya? Bueno, esto es la implementación en Java. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, la clase curso dado. Acá tenemos el acceso a la base de datos. Y acá tenemos la capa lógica de negocios. Como pueden ver, cada uno abstrae o se encarga de manejar lo suyo. ¿Ya? Llegamos a lo último ya. La capa de presentación. Es aquella capa en la cual el usuario interactúa directamente con la aplicación. ¿Ya? Esa capa en que el usuario pues está estrechamente ligado. ¿Ya? Esta capa es, por ejemplo, la que menos interactúa con las demás capas. Esta se encarga únicamente de enviar mensajes a partir del usuario a las demás capas. Para ser más específico, se comunica con el usuario manipula esta capa y esta capa envía un mensaje a la capa de negocio. ¿Ya? Es en esta capa donde podemos nosotros implementar muchos tipos de interfaces, de OS, de repente tipográfico, de repente entorno web o hasta móvil. ¿Ya? Es esta capa la que puede tener distintos tipos. ¿Ya? Por ejemplo, en la siguiente vamos a ver un ejemplo de una capa de presentación, pero en este caso tiene una interfaz tipo consola. ¿Ya? Únicamente manejo de teclado. Mira, ven, acá tenemos la capa de presentación y acá tenemos la capa de negocio y otra vez aparece este objeto de Teo. Este objeto de Teo lo que hace es llevar los datos que el usuario ingresa en esta capa de presentación y los lleva acá, para que esta capa los procese de acuerdo a las reglas de negocio de la empresa que está en cuestión en el sistema. Una capa de presentación es a través de un entorno gráfico. Mira, el usuario interactúa con el entorno gráfico y lo mismo. Este entorno gráfico captura los datos del usuario y se los manda a esta capa con el objeto de Teo. Y te das cuenta, lo mismo. Lo que está cambiando simplemente es la interfaz. ¿Ya? En la siguiente tenemos una interfaz web. Mira, ven. Igual, la estructura es la misma. Captura datos de un curso y esos datos que ingrese el usuario se los va a pasar a la capa de negocio a través de este objeto. ¿Ya? Es una interfaz web. Si queremos seguir avanzando, tenemos este móvil. ¿Ya? Y es lo mismo, mira, usuario, capa de presentación y otra vez aparece capa de negocio. Y los datos viajan de acá a acá con una clase objeto de Teo. Y así te das cuenta, es lo mismo en los tres. Lo que está cambiando únicamente es la capa de presentación. ¿Ya? Bien, vamos a tocar cómo es que Java implementa, por ejemplo, una interfaz de entorno consola. Mira, una interfaz o un
un sistema que tenga una capa de representación, modo de OS, es más limitado, es bien limitado, pero es más rápido que un entorno a ventana. En Java simplemente implementamos métodos para leer datos de teclado de esta manera. Simplemente usamos dos clases. Con estas dos clases nosotros nos encargamos de capturar los datos del usuario que ha ingresado a través del teclado. ¿Ya? Con dos clases. Capturamos, procesamos y se lo mandamos a la capa de negocio. ¿Ya? Con estas dos clases nomás. Y para mostrar datos a nivel de consola tenemos esta clase system.out con el método printline. Mira, ve, esto envía este mensaje, estas líneas están imprimiendo en pantalla este texto. ¿Ya? Como ven, el manejo de consola en Java es sencillo, solamente hace uso de tres clases nada más. Obviamente un sistema, como te digo, implementado con una interfaz consola es muy limitada, no hay mucha interacción. La ventaja es que es mucho más rápido. Cuando maneja una carga de datos enorme es mucho más rápido implementar así que en entorno a ventana. ¿Ya? Pero en todo caso está muy sencillo desarrollar en Java. Usamos tres clases para capturar datos de teclado y una clase más para mostrar datos en pantalla. ¿Ya? En el caso de una interfaz entorno a consola. Esto simplemente es la implementación ya más técnica entre la capa de presentación y lógica de negocio. Esto ya es código, ¿no? Es código puro. No voy a crear esto porque de repente no voy a dar un poquito de confusión y quiero evitar esto, pero esto refleja lo que está acá. Es lo mismo lo que ha pasado. Ya. Simplemente de acá ya entramos a la parte técnica. Capa de presentación y capa lógica. Igual, lo que hace es que pasa los datos que captura del usuario y se los pasa a esta capa a través de este objeto. Nada más. Punto. Esa es la idea, ¿ya? Pasar datos de acá a acá a través de este objeto. Vamos a, en el caso de interfaz gráfica en Java. Fíjate, esto que está acá es un entorno a ventana. Lo que se está usando son bibliotecas dentro de Java, con la cual podemos diseñar ventanas, controles, que lo hemos manejado en otros lenguajes. ¿Ya? Mira, el framework de Java maneja o nos provee de muchos controles. Mira, acá puedes ver, por ejemplo, una gama de controles que nos prevé, en este caso, el editor NetBeans. Tienes todo tipo de botones, cajas, text area, text field, buttons, control de agrupaciones. Por acá abajo tenemos, por ejemplo, almanaques. Nos provee un conjunto múltiple de controles para enriquecer nuestra interfaz gráfica, por ejemplo. ¿Ya? Inclusive, fíjate, si de repente tú desearas algún control que de repente no lo incluye esta herramienta, en internet existen muchos controles que pueden adecuarse acá, muchos complementos, muchos plugins. Y por ejemplo, este control almanaque no viene con el NetBeans. Esto de acá lo puedes descargar como complemento, y puedes enriquecer aún más tu interfaz gráfica. ¿Ya? Constantemente se están soltando nuevos plugins, complementos para poder enriquecer más aún este conjunto de controles. ¿Ya? Por ejemplo, en NetBeans, la forma en que se maneja estas interfaces gráficas es usando biblioteca llamada Swing. Swing es una biblioteca que justamente se encarga de manipular bibliotecas del sistema operativo de manera gráfica. ¿Ya? Si tú de repente manejas Eclipse, esto en Eclipse no existe. En Eclipse se llama SWT, pero ambos se encargan de manipular bibliotecas del sistema operativo en entorno gráfico, correcto. ¿Ya? Lo que tenemos acá, fíjate, es la interacción. ¿Ya? Esto es el modo gráfico. Esto que está acá es un código que está dentro de un botón. Entonces nosotros al presionar este botón guardar, ejecutamos este código, captura datos de los controles. Mira, ve, acá estamos capturando datos de los controles, de las cajas, y lo estamos mandando estos datos a la capa de negocio a través de este objeto de transferencia de datos. ¿Ya? Es esta capa quien se encarga de procesar la red de negocio de la empresa. A la pregunta,
Ya tengo mi sistema entorno gráfico, ya sé cómo insertar datos a la base de datos, sé cómo traer datos, pero la pregunta es, ¿cómo hago para imprimirlos? ¿Cómo hago de repente para sacar esos datos por impresión? ¿No? De repente exportarlos a un archivo Excel, PDF, XML, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Fíjate, en el caso de Java nos provee herramientas múltiples. Tenemos una biblioteca que se encarga justamente de hacer estos reportes. Dicha biblioteca se llama, aquí está, Jasper Report. Esto que ves acá es una biblioteca o librería que justamente se encarga de implementar el contenido, ¿no?, de registros o de una base de datos que tiene como objetivo imprimirse, ¿ya? El Jasper Report. Ahora, el Jasper Report no trabaja solo. El Jasper Report necesita de una interfaz gráfica que lo maneje, ¿ya? Por lo tanto, el Jasper Report viene trabajando con su herramienta que es el iReport. Estos dos trabajan juntos. Lo que tú ves acá es el iReport, ¿ya? El iReport no es más que una interfaz gráfica que permite manipular el Jasper Report. El que hace todo es el Jasper Report, es el núcleo, pero el que permite manejar de forma visual esto es el iReport. Fíjate, acá tienes, por ejemplo, todo lo que puedes manipular, ya ves, reportes gráficos de todo tipo, la conexión a la base de datos, puedes conectarte a distintas fuentes de una base de datos, archivo XML, ¿ya? O TXT. Es con esta herramienta en la cual tú vas a poder hacer tus reportes para poder llevarlos a impresión. Ahí está más o menos, fíjate. Este iReport, este complemento, viene de dos maneras. Si tú deseas, puedes descargarlo gratuitamente desde internet como una aplicación independiente, ¿ya? O si lo deseas, puedes descargarlo como un plugin de NetBeans. Si descargas como un plugin, el mismo iReport viene integrado en NetBeans. Fíjate acá estamos en NetBeans. Dentro de NetBeans estamos trabajando en el iReport. Ahí está integrado. Pero acá estamos trabajando de forma independiente con iReport. La ventaja es que acá es más ligero, ¿no? Como estamos manejando solamente una aplicación, es más ligero. Acá manejamos tanto el NetBeans como el iReport. Entonces, esto es un poquito más pesado, ¿ya? Pero la ventaja de usar un plugin es que acá tenemos todo. En la misma aplicación estamos diseñando las interfaces, codificando y a la vez estamos también diseñando nuestros reportes, ¿ya? Entonces tenemos dos maneras de poder usar esta aplicación, independientemente o como complemento integrado a NetBeans, por ejemplo, ¿ya? Bien, aquí tenemos un resumen. El iReport, el entorno visual para manipular esta biblioteca y el proceso del mismo. Fíjate, cuando nosotros diseñamos un reporte, primero obtenemos un archivo JR-XML, ya JR por Jasper Report y XML porque utiliza el lenguaje etiquetado de XML. Esto es compilado, ¿ya? Una vez que esto se compila, pasa a un archivo, un fichero .jasper. Este archivo compilado es el que permite interactuar con la aplicación para que pueda mostrarte su reporte, que finalmente puede exportarse a un PDF, a un archivo Word, HTML o Excel o un CSV. Ok. A ver, bueno, esta parte del código, simplemente lo que hacemos acá es llamar de una aplicación al reporte, ¿ya? Y una vez que nosotros implementamos este código, ¿ya?, lo que va a permitir es que nosotros podamos llamar finalmente a esto, ¿ya? Ese código estaría en este botón. Elegimos un parámetro y esto es lo que nos resulta, ¿ya? A través de esta interfaz, nosotros, por ejemplo, podemos ya imprimir, podemos exportar a PDF o a Excel o otro tipo de archivo, ¿ya? Esto es el complemento perfecto. Si de repente han programado en .NET, digamos que la comparación sería con el Crystal Report, ¿no? El Crystal Report justamente hace lo mismo de acá, provee una interfaz de imprimir, ¿no?, o para exportar a otro tipo de documento, ¿correcto? Ya, esto es con respecto a interfaz gráfica.
Interfaz web. Mira, si te das cuenta, esto es lo mismo. Tenemos otra vez la capa DAO, la capa negocio, pero ahora esta vez cambia la interfaz, ahora es web. La idea es la misma, el traspaso de mensajes entre cada capa. Lo que va a cambiar es simplemente la implementación de acá. Acá, por ejemplo, tenemos que enriquecerlo con HTML, con hojas de estilo, quizá tecnología Ajax y otros complementos más para que puedan enriquecer esta página web. ¿Correcto? Lo que está acá es simplemente un proceso. ¿Cómo es que se envían los mensajes? Mira, ve, acá tenemos, por ejemplo, una página web, un sistema web. Ingresamos una búsqueda, enviamos a un servidor. En este caso estamos usando un servidor web llamado Tomcat, ¿ya? Este servidor se encarga de recibir esta petición. Mira, por ejemplo, acá estoy digitando Excel para que busque resultados con esa búsqueda. Este término lo envía al servidor. Digamos que los mensajes pueden pasar de dos formas acá al servidor, por un método POST o por un método Acá tenemos la diferencia de enviarlo por cada método. Sea cual sea, digamos, el proceso es el mismo. Se envía un dato al servidor, este servidor procesa la petición y va a retornar al usuario finalmente una página HTML, ¿ya? Que en ciertos casos va a ser diferente. Esto es lo que llamamos una página dinámica, ¿ya? Una página dinámica es aquella que va a cambiar porque interactúa con una base de datos a través de una solicitud de un usuario, ¿ya? Y bueno, este es el código ya, cómo implementamos este formulario. Mira, acá tenemos una página web en HTML sencilla y lo que hacemos es interactuamos con un archivo JCP, ¿ya? Con código JCP. Acá lo que tenemos inclusive es código Java, ¿ya? La ventaja, por ejemplo, de Java es que para que tú puedas transferir de una programación en entorno gráfico a entorno web es igual, no va a cambiar, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de PHP, PHP está limitado a web, no puedes construir aplicaciones de escritorio, ¿no? En el caso de Java es el mismo lenguaje para DOS, para entorno gráfico o para entorno web, es lo mismo, no cambia, ¿ya? Y bueno, acá tenemos la interacción entre un archivo JCP y la capa de negocio, ¿ya? Bien, igual, acá la capa de negocio interactúa con este archivo a través de un objeto, se pasan mensajes, ¿ya? Cada uno se encarga de lo suyo. Como les dije, la capa de negocio únicamente se encarga de cumplir con el negocio de la empresa y esto pues únicamente la parte técnica que se encarga de capturar datos y procesarlos, ¿no? Y acá otra vez vemos cómo el servidor está devolviendo al usuario una página web de acuerdo a una búsqueda que ha solicitado. Ya llegamos al último. Esto es, por ejemplo, una interfaz móvil. Si te das cuenta, igual otra vez estamos en lo mismo. Fíjate, la capa DAO, la capa de negocio, pero esta vez digamos que tenemos acá el servidor web. Si queremos interactuar con un móvil hacia una base de datos, tenemos que hacerlo usando en este caso un servidor web. Para que el servidor web se comunique con esta capa, este con este y este con la base de datos. En este caso tenemos acá una petición, estamos ingresando un código de curso. Este dato viaja a esta capa, a esta capa, a esta capa, solicita acá ese dato y regresa acá los resultados y los muestra acá en esa interfaz, ¿ya? Un curso específico. La lógica es la misma, estamos trabajando en capas, lo que está cambiando únicamente es la interfaz gráfica, ¿ya? Lo que está acá es una implementación en entorno móvil dentro de Java, es igual una clase, pero en este caso dicha clase implementa otros aspectos ya propios de un entorno móvil. Lo que hace acá en resumen es conectarse a un servidor, ¿ya? En estas líneas se conecta a un servidor, aquí está, mira, ve. Se conecta a un servidor, se conecta a un archivo JCP y lo que está buscando acá es enviando, tráeme el curso con este código. Estos datos se envían a este servidor. El servidor los procesa,
una vez que encuentre en la base de datos dicho registro, lo devuelve acá. En este código estamos leyendo los registros o el registro resultante que me ha dado después que he buscado en la base de datos. Este registro está capturando los datos acá con este bucle, ya, el resultado lo está capturando y posteriormente lo que hace pues, es mostrarlo. Acá lo que hacemos simplemente es esos resultados los estoy mostrando en esta pantallita, en ese mensaje de alerta que estaba en el móvil, ya con estas tres nomás. O sea, usamos tres métodos para enviar datos al móvil. Bien, estamos terminando ya. El tema de paquetes, fíjate, el tema de paquetes, un paquete en Java no es más que una carpeta. Las carpetas existen con el fin de poder organizar archivos, ¿verdad? El tema de los paquetes es lo mismo. En Java es para que organices tu código. Porque si te das cuenta, el proyecto que estamos exponiendo es un poquito amplio, mediano, y no podemos simplemente tener por todos lados las clases dispersas. Los paquetes, por ejemplo, tienen el objetivo de agrupar tus clases, organizarlas, ¿ya? Por ejemplo, Java cuenta con sus paquetes ya predefinidos. Mira, estos son los paquetes de cuenta Java, lo más importante. Cada paquete dentro de sí guarda distintas clases. Los paquetes están para organizar las clases que tienen cosas en común. Agrupan clases que tienen una misma naturaleza. Las agrupan, las organizan. Acá hay faltan muchos más, ¿ya? Estos son los paquetes y dentro de cada paquete están las clases. Cada paquete cumple un objetivo. Por ejemplo, acá el paquete LAN guarda una clase llamada match que se encarga justamente de manipular operaciones matemáticas. Este paquete, una clase system. Esta clase system se encarga, por ejemplo, de manipular entradas o salida de datos por pantalla. Y cada uno de estos tiene clases que cumplen otras funciones específicas. Correcto. Estos son los paquetes, por ejemplo, que Java incluye por defecto, ¿ya? Para que tú puedas utilizarlos y programarlos. Ahora, otra forma de usar paquetes es que tú en tu proyecto agrupes tus clases en paquetes. Mira, estos son paquetes. Físicamente no son más de carpetas. Son carpetas que permiten organizar toda tu estructura de clases. ¿Ya? Tu aplicación, tu paquete, subpaquetes y más subpaquetes. Paquetes dentro de paquetes. ¿Ya? Todo ello sigue una jerarquía de orden para estructurar un proyecto. ¿Correcto? Esto, por ejemplo, el proyecto que te estoy explicando, estoy exponiendo, viene de esta manera. Está en paquetes. Cada paquete implementa las capas. Mira. Por acá tenemos un paquete que implementa la capa de negocio, la capa de acceso a datos, los DTO, la capa de presentación, mis reportes, unas imágenes y la conexión. Correcto. Así se estructura el proyecto. Acá estamos, por ejemplo, mostrando el proyecto que tiene una interfaz de ventana. ¿Ya? Así se ha agrupado el proyecto para organizarlo mejor. La pregunta, ya, el sistema se acabó, terminamos, compilamos, fíjate, para empaquetar un proyecto pasa por un proceso, ¿no? Y nos genera un archivo .car. Esto es un proyecto empaquetado y terminado, ya, listo, acabado. La pregunta es, una vez que tenemos nuestro código empaquetado, ¿estará seguro o no? Cuando digo seguro me refiero a que el código fuente esté pues ahí encerrado y no cualquier persona lo pueda abrir y pueda leer el código fuente, porque te imaginas tú un trabajo, un desarrollo de software empaquetado o compilado y que otra persona pueda abrirlo y pueda ver tu código fuente, es prácticamente el trabajo robarte, ¿verdad? En todo caso la pregunta es, una vez que esté empaquetado, ¿los datos están seguros? Sí, no. Lo que pasa es que desgraciadamente en el mercado existen herramientas gratuitas que permiten que estos códigos empaquetados puedan abrirse. Ya, en el caso de Java no es una excepción, fíjate. Este empaquetado puede sufrir un ataque o usando una herramienta, un decompilador, podemos abrir este empaquetado, que fíjate, el código fuente. Y ya está. Lo copio, te lo robé, lo vendo, entonces por acá tenemos un riesgo. Y esto
excepción no es de Java. O sea, hay muchos lenguajes que tienen este riesgo de poder decompilar y poder acceder a su código fuente, ¿no? Y sacarle provecho, por ejemplo. Claro, felizmente cada ataque tiene, ¿no?, su prevención. O sea, existe una guerra constante, ¿no?, entre ataque y defensa, ataque y defensa, ataque y defensa. Justamente existe un mecanismo para poder suplir esta falencia. Existen en el mercado los llamados ofuscadores de código. Específicamente para Java tenemos una aplicación. ¿Y qué hace esta herramienta? Esa herramienta lo que hace es que tu código fuente va a tratar de hacerlo ilegible, complicarlo. Por ejemplo, supongamos que tu código fuente sea esto, el original. Tú le aplicas un ofuscador de código a este código fuente que de repente está compuesto por 50 líneas y te va a resolver un código de 1000 líneas. Y lo que va a generar es que cualquier persona que abra o desempaquete tu código fuente y encuentre 5000 o 10000 líneas mezcladas con variables, con palabras reservadas, entonces va a ser totalmente ilegible, o al menos va a complicar el hecho de poder entender tu código. El poder manipular este código va a ser mucho más difícil, ¿ya? Entonces existen herramientas que permiten de una manera suplir esa deficiencia, ¿ya? De esa manera tu código fuente, por más que lo abran, lo han abierto, lo podrán observar, pero va a ser muy difícil entenderlo porque está totalmente entregado, ¿ya? Inclusive una clase, mira, hay ofuscadores que tú tienes una sola clase y la va a generar hasta 100 clases y todo integrado, mezclado, una red, de tal manera que una persona que quiera entender tu código va a ir por acá, por arriba, abajo y será variable, o sea, no lo va a entender. Fíjate, por acá, mira, ve, usa variables, letras, trata de confundir, de mezclar. De esa manera, entonces, tratan de suplir cierta deficiencia de la desventaja que te mencioné. Ahora, otro mecanismo más certero que este es que tú encriptes sus datos. Si tu código lo encriptas, por más que lo abran, no lo va a entender. Ya, es un método más certero. Pero igual, ese método tiene una desventaja, que como está encriptado, para que otra vez lo desencripte va a demorar. O sea, lamentablemente no existe solución efectiva. O sea, está la guerra constante entre ataque, seguridad, ataque, seguridad, así está. Y los métodos no todos son 100% falibles, ahí su falencia tiene cada uno. Pero al menos intenta, pues, de cierta manera, llegar a límites o extremos que al menos puedan suplir las falencias, ¿no? Ahora, todo esto depende del contexto también, ¿no? Por eso hay que estar siempre a la vanguardia. Generalmente está la expectativa, qué riesgos, ataques hay, qué herramientas nuevas están saliendo al mercado, qué ataques, y de esa manera pues ir construyendo software que al menos sea seguro, ¿no? Bien, conclusiones. Hemos visto que Java, por ejemplo, trata de coger lo mejor de lo mejor, ¿verdad? De los compilados e interpretados. Quiere que una aplicación sea veloz, pero que también sea portable, que esa aplicación no se limite a una plataforma, sino que pueda correr sobre cualquier plataforma hardware o software. ¿Correcto? ¿Ya? Contamos con muchísimos entornos de programación gratuitos y de pagos. Los plugins o complementos constantemente están siempre saliendo y me permiten, por ejemplo, hacer proyectos de una forma más rápida. Hay plugins de todos, hasta programar hasta en C, C++, para modelado, UML, web, wow. Podemos implementar un diseño de software, ¿no? Hemos visto 3 patrones, solo 3 patrones, son como 30 patrones, ¿ya? Nos proporciona un mecanismo de protección. Uno de ellos es la máquina virtual. Hemos visto que la máquina virtual no ejecuta por ejecutar cualquier aplicación que ve Internet. Lo bloquea por seguridad, ¿ya? Podemos crear aplicaciones en cualquier plataforma. Hemos visto que hemos empezado desde DOS, gráfico, web, móvil, ¿ya? Y bueno, existe información demasiada en Internet. La misma página de Oracle, que es el fabricante de Java, tiene una documentación extensa, completa, enorme, ¿no? Y bueno, lo otro es gratuito, ¿no? El framework es gratuito, lo descargas de manera gratuita. Es más, la máquina virtual es gratuita. Las herramientas para construir software también son gratuitas, ¿ya? Entonces, por ese lado, tenemos una ventaja,
¿ya? En los costos. Por ejemplo, acá está la referencia a la documentación desde Oracle, mira, para cada distribución de Java. Cada uno comprende un enlace a una documentación completísima. Sí, está bien, está en inglés, es correcto, pero la información en inglés es la más completa, la más actualizada. ¿Ya? En programación, por ejemplo, aquellos que están metidos en el mundo de programación sabrán que lamentablemente la información más fresca está en el idioma inglés. No es la más moderna, es así. Entonces, la bibliografía que viene en inglés es la más completa, mucho más completa que en español, correcto. Entonces, acá tenemos una documentación completísima, ¿ya? Información hay de sobra. Bien, antes de terminar, voy a mostrarles rápidamente lo que he explicado a base de diapositivas, la aplicación que hemos venido desarrollando con los chicos de Senati, ¿ya? Bien, acá tenemos el entorno NetBeans, fíjate, acá tenemos los proyectos. Mira, como te expliqué, la idea era nosotros comenzar por capas, ¿ya? Acá nosotros, por ejemplo, hemos distribuido en paquetes, a paquetes una capa, y nosotros hemos aprovechado estas capas para reutilizarlas, fíjate, en otra aplicación de entorno a ventana. Lo mismo, mira, son lo mismo. Si tú te das cuenta, esto que está acá es lo mismo. Esto lo hemos reutilizado acá mismo, ¿ya? En entorno a consola, en entorno a ventana, solamente hemos cambiado esto. La capa de presentación es la que está cambiando. Lo demás es lo mismo. No hemos vuelto a programar de cero, ¿ya? Igual, para el entorno web, estas son las partes de la vista, la presentación, y por acá tenemos los paquetes, de los mismos, ¿ya? En el caso de móvil, simplemente hemos cambiado la capa de presentación, ya que está por acá. Entonces rápidamente les voy a mostrar acá, por ejemplo, el proyecto que empezamos en entorno consola. No, por ejemplo, acá simple, mira, es un menú sencillo en la cual, por ejemplo, nos pide nuevo curso o buscar curso, listar cursos. Por ejemplo, voy a listar los cursos que tengo registrados en mi base de datos, ¿no? En este momento está consultando la base de datos y tenemos acá, por ejemplo, un resultado, ¿no? Ahora, cabe repetir que acá, recuerda que la capa vista o la capa presentación es un entorno consola. Ya ahí está, sencillo, limitado, pero más rápido de ejecutarse. Ahora, si yo he querido este sistema llevarlo a un entorno gráfico, que está por acá abajo, simplemente he modificado la capa de presentación. Lo demás no he tocado. No he tocado el acceso a datos, no he tocado para nada SQL. Aquí está, por ejemplo, acá tenemos la capa de presentación, ¿no? Un entorno ventana, los típicos botones, por acá una búsqueda. Todo ello usando las capas o tres capas que hemos mencionado hace un momento. Por acá tenemos la opción de reportes. Por ejemplo, acá hemos usado la herramienta de report, ¿no? Tenemos acá un reporte de texto y un gráfico acá por acá abajo. Ya, esto es con lo que respecta al entorno gráfico. Ahora, esto mismo lo llevamos también a un entorno web. ¿Ya? Como te repito, lo único que se ha cambiado es únicamente la capa de presentación. Aquí está. Si te das cuenta, el diseño es el mismo. Se maneja lo que es datos de curso, una búsqueda de un curso, un filtrado de un curso, una búsqueda y un resultado. ¿Ya? Esto es con lo que respecta al entorno web. Igual solamente he tocado la parte de presentación y
El proyecto final era llevarlo todo esto o migrarlo a una interfaz móvil. Cuando queremos nosotros desarrollar aplicaciones móviles, digamos que tenemos que incorporar a nuestra aplicación estos emuladores, ¿ya? Bueno, en resumen, eso era lo que se quería explicar. Lo que venimos trabajando en Senati, lo que aportamos al menos con respecto a este lenguaje, las perspectivas que nosotros tenemos para los chicos, los estudiantes de sistemas o informática, y bueno, brindarles un poquito el conocimiento que tenemos por allá, para que de repente por acá pues tengan una perspectiva, de repente hay por ahí inquietudes, de repente les nace la curiosidad y de repente pueden incursionar de repente en este lenguaje, ¿no? Que tiene, por ejemplo, muchísimo más que ofrecer. Esto no es ni el 5% de las cosas que puede hacer con Java. Invito de repente acá a la comunidad o un interesado que profundice más en el tema, que el mercado, bueno, habría que buscar adecuado, pero hay mucho por recorrer. Java es un lenguaje que va evolucionando constantemente, no tiene límites porque cada vez va creciendo y como les dije, puede usarse en cualquier ámbito, no tiene límite en plataforma, hardware ni software. ¿Ya? Bueno, esa ha sido la exposición de hoy. Espero que haya quedado claro, que el mensaje pues sea entendido, y bueno, pues muchas gracias con todos. Eso fue todo.